Hoy vas a aprender español con esta historia espontánea y real. Hola, maravillosa internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre, absolutamente fenomenal. Y en este vídeo vas a aprender frases hechas. Quiero que te fijes en los tiempos pasados que voy a utilizar. Quiero que te fijes en el condicional y en el subjuntivo. Con esta historia de una travesura que yo hice cuando era niña. Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno y soy la creadora de la formación Consigue Ser Tú en español. A mí lo que me pasó fue que tuve que aprender otro idioma como adulta y fue muy duro, lo pasé muy mal. Tardé 20 años porque lo hice yo sola y en ese proceso he creado un método que ahora tú puedes utilizar para poder ser tú mismo en español, para poder conseguir esa fluidez de una manera mucho más efectiva y más rápida de como yo lo hice. Si te gusta lo que oyes, suscríbete. Vamos con la historia. Bueno, te cuento, esta historia es de una travesura que yo hice cuando era niña y se trata de una travesura que yo hice durante un examen, ¿vale? En un examen del colegio. Teníamos un examen de ciencias, ¿vale? Llamamos un examen de ciencias porque entonces se llamaban ciencias naturales, ciencias naturales. Yo recuerdo, yo creo que tendríamos 11, 12, 13 años, menos de 13. Y ahí fuimos todos al examen. Y yo el examen lo llevaba bien. Cuando tú dices que el examen lo llevas bien, quiere decir que vas preparado, que vas preparado, que has estudiado, que tienes confianza. Eso es llevarlo bien. Entonces, cuando tú hables con alguien y le digas, ¿qué tal llevas la entrevista de trabajo? ¿Qué tal llevas el examen? ¿Qué tal llevas la conferencia, la presentación? Te van a decir, lo llevo bien, la llevo bien, si es la presentación, la llevo bien, si es el examen, lo llevo bien, o a lo mejor te dicen, bueno, lo llevo regular, o a lo mejor te dicen, bueno, lo llevo bastante mal, ¿vale? Quiere decir que no se han preparado o que les resulta muy difícil. Entonces, yo el examen de ciencias, este en particular, lo llevaba bastante bien, como todos los exámenes. Yo siempre llevaba los exámenes bien porque a mí me daba mucha vergüenza suspender y yo no me podía permitir suspender. Yo tenía mucho miedo a suspender y estudiaba mucho para no suspender nunca. Entonces, allí que fuimos al examen. Y el examen eran unas 10 preguntas, escribí todo, lo recuerdo como si fuera, vamos, ayer. Fíjate si me traumatizó este momento. Y llegué a la última pregunta, la pregunta número 10 o así, y la pregunta era la siguiente. ¿Qué otro término o qué otro nombre se utiliza para el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo es esta parte de aquí, detrás del cerebro, que es una parte pequeñita del cerebro, ¿vale? Y yo recuerdo que pensé, Dios, no tengo ni idea, pero ni idea de esta pregunta. Y la respuesta realmente era o una palabra o una línea. No había que escribir nada más. Pero yo no sabía, no tenía ni idea. Pensaba, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Intentaba pensar, no me salía. Y me di cuenta de que todos los de la clase, todos, estábamos igual. Ninguno de nosotros sabíamos la respuesta a esa pregunta. Ninguno de nosotros. Entonces, teníamos mucho tiempo, o sea, habíamos todos terminado y había mucho tiempo para que acabara el examen. No sé cuánto, pero vamos, teníamos mucho tiempo. Y ahí estábamos todos pensando, hacíamos así, no sabíamos cuál era la respuesta. Empezamos a mirarnos unos a otros, en plan, a ver si alguien lo sabe y me lo puede decir. Y de pronto, una de las chicas más empollonas que estaba en la primera fila hace, ¡ah! Sí que lo sé. Y lo escribió. Y entonces todos los niños de alrededor, o sea, esto era algo bastante inusual lo que pasó. Todos los niños de alrededor empezaron a decir,
a pedirles a ella que les dijera la respuesta. Dímela, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y entonces esta chica fue bastante traviesa y se lo dijo a uno de ellos. Le dijo, es esto. Y entonces aquella respuesta corrió como la pólvora por la clase, ¿vale? Entonces, pero corrió como la pólvora, pero no tan rápido. O sea, sucedió, pero claro, llevaba un tiempo que uno a uno todos los niños nos enteráramos de cuál era la respuesta. Yo recuerdo que delante estaban las dos chicas más estudiosas. Yo estaba en la última fila en ese examen. Tenía aquí a mi mejor amiga del colegio, Laura. Creo que aquí tenía a mi otra mejor amiga del colegio, Bea. Y no sé si tenía otras mejores amigas por aquí cerca, pero aquí estaba mi mejor amiga y aquí estaba otra de mis mejores amigas. Y estábamos en la última fila. No sé por qué, porque yo casi nunca estaba en la última fila. Creo que posiblemente llegamos un poquito tarde o algo así. Y nos pusieron en la última fila. Pero los pupitres, que son las mesas donde se sientan los niños, los pupitres estaban separados porque era un examen. No estábamos por parejas ni estaban los pupitres juntos. Estábamos separados, en filas, para no copiarnos. A ver, yo, por ejemplo, durante mi carrera de estudios, que han sido muchos años, nunca me he hecho una chuleta. O sea, una chuleta es ese papelito donde la gente escribe cosas que son difíciles de memorizar, o la gente que tiene bolis de esos transparentes Bic que escribe como con una aguja todas las letras, o gente que se pone así papelitos en el pelo, o en el estuche que es donde pones todos los bolis, o en la calculadora, en la tapa de la calculadora. Hay gente que se escribía cosas en la tapa de la calculadora. Entonces yo nunca he hecho eso, porque a mí me daba una vergüenza tremenda. Yo pensaba, si a mí me pilla el profesor sacándome una chuleta o mirando una chuleta, yo me muero de vergüenza, ¿vale? Entonces yo nunca he podido atreverme a hacer eso. Si no sabía el examen, pues no lo sabía, pero nunca podía hacer eso. Me resultaba muy, me daba mucho miedo y mucha vergüenza. Así que yo no estaba nada acostumbrada ni a copiar ni nada de eso. A veces a lo mejor he mirado si estaban copiando para ver si pillaba algo, o si he mirado el examen de otro, así un poco por encima, pero siempre he ido con mucho miedo y con mucho cuidado. Total, que la chica más estudiosa, una de ellas, supo la respuesta, se lo dijo a su amiga y las dos lo escribieron. Y luego empezaron a pasarlo por toda la clase. Entonces, yo veía cómo la profesora andaba hacia adelante y hacia atrás de la clase con sus tacones, tac, tac, tac. Ella andaba y todo el mundo se iba copiando. Y yo pensaba, pero bueno, si no me copio, estoy en desventaja, porque yo me voy a dejar la pregunta en blanco, pero aquí se está copiando toda la clase. Y esta mujer no dice nada, no regaña a nadie. Entonces yo no sé si ella no se daba cuenta o es que se estaba haciendo un poco la longui, pero la cuestión es que ella no estaba diciendo nada. Yo veía a todos los niños diciéndose las respuestas de una manera súper descarada. Realmente en un examen, en teoría, no se puede hablar, pero los niños estaban hablando entre ellos todo el rato. Pero como estábamos al final, pues la respuesta iba por en medio de la clase y aquí estábamos mis dos amigas y yo sin saber nada de la respuesta. Yo miraba a mi amiga y le decía, ¿sabes cuál es? La 10. Yo le decía, la 10. Y me decía, no sé. Y le decía a la otra, ¿tú lo sabes? No sé. Total, que allí estábamos. Y por fin llega el momento en el que mi amiga de la derecha, el niño de delante, hizo así
el niño o la niña, no me acuerdo, hizo así, se hizo así para atrás y le dijo la respuesta a mi amiga. Y entonces yo vi a mi amiga cómo hizo, ¡ah! Y la escribió rapidito, ¿vale? Entonces yo me quedé como, vaya, ahora mi amiga sí que la tiene. Y la profesora ya se había empezado a mosquear porque estaba viendo que el examen estaba muy revolicado. Tú piensa lo que te he dicho antes, éramos un grupo, una clase muy unida, todos hacíamos mucha piña, aunque fuéramos niños muy distintos, de diferentes familias, como pasábamos mucho tiempo juntos, éramos como una familia. Entonces, en ese caso, nos habíamos rebelado ante la profesora. Pero la profesora ya se estaba mosqueando y estaba ya diciendo, estoy oyendo a la gente hablar y esto no me está gustando nada, así que a quien pille copiando le voy a suspender en el momento. Entonces mi amiga empezó a acojonarse, le empezó a entrar miedo y no quería hablar. Y a mí también me daba miedo. Entonces yo le decía, pero dímelo. Y aquella me decía, me lo decía, me decía, esto. Yo miraba y decía, ¿pero estás segura? Me decía, sí. Dale like si te está gustando este vídeo, que eso me hace una ilusión tremenda. Y yo pensaba, eso es muy raro, lo que me ha dicho es muy raro. Pero bueno, se lo preguntaba otra vez. ¿Pero qué? ¿Cuál es la respuesta? Y me decía, el árbol y algo más. Y yo decía, ¿pero estás segura? Sí, se enfadaba porque le daba miedo que le pillara la profesora. Y mi otra amiga creo que se enteró por otra persona o por mí, no sé si se lo dije yo o cómo fue. No me acuerdo de esta amiga, qué pasó con esta amiga, no me acuerdo. Pero yo solo me acuerdo que a mí mi amiga esta me lo decía, yo confiaba mucho en ella. Y entonces yo pensaba, pero es que eso suena muy raro. Total, que al final decidí escribirlo. Digo, ¿sabes qué? Voy a escribir lo que he oído y ya está, que sea lo que Dios quiera. Total, que escribí lo que yo pensé y entregamos los exámenes. Cuando salí del examen, me di cuenta de una cosa que ahora te la voy a decir. Pasaron 2 días y entonces la profesora dijo, bueno, ya tengo las notas del examen del otro día y la pregunta número 10 la voy a anular porque me he dado cuenta de que os habéis copiado todos. Os habéis copiado todos, así que esa pregunta no va a entrar en el examen, no va a contar en el examen. Dice, la mayoría, o dijo, la mayoría lo tenéis correcto, porque la respuesta era el árbol de la vida, y dijo la profesora, pero es que Beatriz ha escrito el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Mi amiga me decía, el árbol de la vida. Y yo entendía, el árbol de Navidad. Y yo le decía a mi amiga, ¿pero estás segura? Me decía, que sí, el árbol de la vida. Y yo entendía, el árbol de Navidad. Total, que escribí el árbol de Navidad y pasé una vergüenza. Dios, qué vergüenza pasé. Pero cuando terminé el examen, yo sabía que lo había escrito mal, que había escrito el árbol de Navidad y que se iba a notar mucho que me lo habían soplado. Cuando alguien te sopla en un examen, quiere decir que te está diciendo la respuesta. Entonces, yo ya sabía que la profesora se iba a dar cuenta de que me lo habían soplado, pero lo que yo no me esperaba es que la profesora lo iba a decir así delante de toda la clase, iba a decir mi nombre y que yo había escrito el árbol de Navidad. Bueno, recuerdo que me puse roja como un tomate, porque yo por aquel entonces me ponía roja de nada, cuando me daba todo vergüenza me ponía rojísima como un tomate, así que me puse súper roja y bueno, mira, fíjate, hasta el día de hoy me acuerdo de aquella anécdota, de aquella travesura que yo hice cuando era niña. Suscríbete si te gusta este vídeo porque así YouTube te va a avisar de todo. Pero te pongo en contexto. Al colegio al que yo fui es un colegio muy pequeño y es un colegio donde solo había
una clase por curso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los niños que empezamos con 5 años en una de las clases, fuimos prácticamente los mismos niños que estuvimos juntos en cada uno de los cursos desde los 5 años a los 14 años. O sea que los 20 niños que empezamos juntos a los 5 años, casi 10 años después, o sea, 9 años después, seguíamos en la misma clase, ¿vale? Ahí había algunas excepciones, por ejemplo, los niños que eran repetidores o algunos niños que a lo mejor pues se habían incorporado al colegio después, pero vamos, el 99% de los que empezábamos terminábamos juntos. Y todos los días los profesores pasaban lista, los profesores decían nuestro nombre y apellidos, con lo cual todos nosotros hacíamos muchísima piña, éramos un grupo casi como una familia de niños muy unidos. Nos cayéramos mejor o peor, o sea, fuéramos más amigos o menos amigos, realmente siempre nos teníamos mucho cariño entre nosotros, porque pasábamos mucho tiempo juntos. Y cualquiera de nosotros, si pensamos, si nos concentramos, podemos todavía recordar los apellidos de los compañeros, porque escuchábamos esa lista todos los días. Dale like si te está gustando este vídeo, que eso me ayuda a crecer y a aprender más. Esto, aquí hago un pequeño inciso, me lleva a que, por ejemplo, con el idioma realmente a veces nos queremos esforzar mucho en aprender algo, pero si tú te das cuenta, estoy segura de que hay situaciones donde has tenido que memorizar o has memorizado cosas sin darte ni cuenta, simplemente porque te las repetían tantas veces. Y si tú lo piensas, el nombre y apellidos de 20 personas es muy difícil de memorizar, pero nosotros lo memorizábamos porque poníamos la cara al nombre y al apellido y había ese aspecto de repetición todos los días, ¿vale? O sea que esto también te da claves para que te des cuenta de cómo funciona el cerebro y de cómo también te puede ayudar a aprender el idioma. Pero bueno, vuelvo a la historia. Entonces, el contexto, un cole muy pequeño, con un curso por clase. Por ejemplo, hay otros colegios que yo sabía que, por ejemplo, tenían primero A, primero B, primero C. Entonces había niños que estaban en primero B el primer año y luego pasaban a segundo C o segundo A. Entonces los niños estaban más mezclados, pero nosotros no, nosotros siempre éramos los mismos, ¿vale? Bueno, pues te cuento. En mi clase había 2 chicas que eran las chicas que siempre sacaban sobresalientes. Las notas, o sea, las notas por aquel entonces eran las siguientes. Era aprobado, bien, notable y sobresaliente. No había matrícula de honor, era aprobado, bien, notable y sobresaliente, y luego tenías suspenso o muy deficiente, ¿vale? Entonces, aquí te dejo las notas, los números. La matrícula de honor se daba solamente en la universidad y en el instituto, o sea, eso era después, cuando eres ya más mayorcito, que ya tenías más de 14 años. Entonces, había 2 chicas en mi clase que siempre sacaban sobresalientes, notables o sobresalientes. Y normalmente a este tipo de personas se les llama un empollón o una empollona, porque realmente es una manera de mostrar, o sea, de decir que te dan envidia, ¿no? Porque empollón, empollona es un mote un poquito, ¿cómo decirlo?, peyorativo, es un poquito despectivo, indica envidia. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Es de empollar huevos. Entonces las gallinas empollan huevos. Las gallinas tienen huevos debajo de ellas en el nido y ellas pasan mucho tiempo sentadas empollando huevos. Entonces cuando una persona estudia mucho,
es un empollón o es una empollona, ¿vale? Entonces, en mi clase había 2 empollonas, con todos mis respetos, había 2 empollonas, luego había un grupo de personas que eran casi empollones, o sea, el masculino es empollón y el femenino empollona. Luego estaban los que eran casi empollones, o sea, casi empollones chicos, casi empollonas chicas, que en ese grupo es donde yo estaba. Éramos los que sacábamos notables, pero casi nunca sacábamos sobresaliente, era muy raro que sacáramos un sobresaliente, pero nunca suspendíamos. O sea, era súper raro que suspendiéramos algo, siempre aprobábamos. Yo personalmente en el cole nunca suspendía nada, pero luego en el instituto ya suspendí más, un poquito más, y en la universidad ya me hinché a suspender porque el nivel ya era muy alto para mi habilidad en aquel entonces. Entonces, estaban los empollones, los que estaban ahí casi casi, que ese era mi grupo, y luego estaban los que eran pues más normales, que normalmente sacaban aprobados, bienes, a veces suspendían alguna asignatura de vez en cuando, o como decimos, a veces suspendían algún. Cuéntame en comentarios, ¿hay alguna travesura que hiciste cuando eras niño, cuando eras niña, de la que todavía te acuerdas? Cuando tú dices suspendían alguna, quiere decir suspendían alguna asignatura, ¿vale? De vez en cuando. Luego había un grupo, por desafortunadamente, de niños o niñas que tenían problemas a lo mejor en casa o por cualquier razón el sistema escolar pues no les funcionaba bien, ¿no? Y entonces pues suspendían bastante, pero eso era una minoría de niños. Y bueno, estoy segura que eso pues a algunas personas les ha pasado y es lo más normal. Y luego les ha ido súper bien en la vida, ¿no? Porque la vida tampoco es todo el colegio y los exámenes. Hay mucho más sobre la vida. Pero bueno, en aquellos momentos de la vida, pues ahí está esa historia. Escríbeme en comentarios, ¿hay alguna palabra o frase nueva que hayas aprendido hoy? Así que nada, espero que te haya gustado esta pequeña historia, que te haya ayudado a aprender más frases españolas, pasándotelo bien y pasando un ratito ameno, que hayas aprendido mucho más sobre el uso de el juego de verbos. Comunícate, líbrate y por supuesto conecta, logra ser tú en español. Si quieres convertirte en uno de mis estudiantes, en una de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción.